Hola, buenos días. Yo soy Giana, estudiante de turismo. Y bueno, básicamente cuando me propuse estudiar esta carrera, mi papá me preguntó por qué. Y bueno, vamos a ver si lo logré convencer. Bueno, sí, creo que me convenció. Somos papá e hija. Y bueno, el comercio mundial tiene mucho que ver con turismo. Y dentro del comercio de servicios, el turismo es el servicio que más creció en los últimos 20 años. ¿Sí? El turismo es el servicio que más creció en los últimos 20 años. Y dentro, si sumamos todo, el comercio mundial de bienes y servicios, hoy ya el turismo sería el tercer sector detrás del petróleo y los productos químicos. En monto, el turismo es el tercero ya. Y representa ya el 7% de las exportaciones mundiales, en un porcentaje que crece, que creció mucho hasta el 2019. Ya vamos a ver qué imaginamos que pasa más adelante, pero para imaginarnos y representar qué es ese 7%, tenemos que comparar con lo que es las exportaciones de agroalimentos. Las exportaciones de agroalimentos en el mundo eran el 80% del comercio mundial eran agroalimentos, parte de lo que nosotros vendemos como Latinoamérica, soja, trigo, maíz, y hoy es el 9%, o sea, era el 80% y hoy es el 9%. O sea que el turismo está casi en el tamaño de lo que es agroalimentos, o sea que ha tenido un crecimiento muy importante y asimilarnos a lo que es el comercio de alimentos y de productos agrícolas. Cuando hablamos de turismo mundial, hablamos de aproximadamente 1.200 millones de personas, de turistas internacionales, y que bueno, año a año se sumaban aproximadamente 60 millones. Podemos dividirlos o podemos contabilizarlos desde dos formas. Por un lado, según la cantidad de turistas que reciben los países internacionales y el dinero que gastan esos turistas en estos países, ¿sí? Acá en estos datos podemos ver cómo, si bien Estados Unidos está en el tercer puesto, hace 3 veces más en cuanto a la recaudación de dinero de esos turistas que España, por ejemplo. Otros datos son, por ejemplo, México, que está entre los 10 países que más turistas reciben, pero no ingresa tanto dinero por esos mismos turistas. No entra ni siquiera dentro del top 20, ¿sí? En el caso contrario está un país como Australia, que no entra dentro de los 20 que más turistas reciben, pero es el número 1 en ingreso por cada turista. ¿Sí? Cada turista que entra a Australia gasta un promedio de $4.900. Estos datos tienen que ver con lo que hablamos nosotros de turistas gasoleros o menos gasoleros. Vemos que uno de cada 5 turistas viaja dentro de su misma región, ¿sí? En cuanto a lo que es Argentina, el 70% de los turistas que ingresan son de la región, sobre todo de los países limítrofes. Un caso de estos son países como, por ejemplo, en Europa, Polonia o Austria, que están dentro de los países que más turistas reciben, porque países como Alemania están limítrofes a estos, con un gran poder adquisitivo, que viajan a estos países. Bueno, los medios que más se utilizan luego del avión es el auto, ¿sí? Por esta misma cuestión de la región, del viaje regional, y lo hacen desde su mismo auto, por la cercanía, claramente. Bueno, todos estos turistas del mundo, el 50% de los turistas que viajan internacionalmente viajan a Europa o quieren viajar a Europa. Y en cuanto a los motivos por los que se viaja, hablábamos de, en primer lugar, la recreación, luego la salud o la religión, y en tercer lugar, lo que son los negocios, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto puede verse afectado, o cómo puede cambiar estas tendencias, estos motivos, por la pandemia. Todos estos datos que vemos son datos de la Organización Mundial de Turismo y que en algunos casos marcan una tendencia a lo que se va hacia el futuro. Es importante marcar que nuestra región, Sudamérica, es un protagonista muy poco claro en el turismo internacional. Tiene muy poco turismo internacional, tiene solamente 37 millones al año.
México recibe más turistas que toda Sudamérica, nosotros recibimos 37 millones al año y México recibe solo 41 millones, ¿no? México solo 41 millones. Hablamos más o menos en porcentaje de un 3% del turismo internacional mundial viene a Sudamérica, así que tenemos una participación incluso menor que la que tenemos en exportaciones de mercadería, o sea que partimos de una base muy, muy baja. Dentro de ese marco de Sudamérica podemos plantearnos, el ranking dentro de Sudamérica está liderado por nuestro país, está liderado por Argentina, con 7 millones de turistas internacionales al año que llegan. Los últimos datos de 2019 marcan que fueron 7,4 millones, y en el ranking está segundo Brasil, ¿sí? Que tiene menos turistas, pero que gastan en promedio, lo que hablamos de gasto por estadio, cada vez que vienen cuánto gastan mucho más. Y tercer lugar, un dato muy interesante que es Chile, que tiene 5,7 millones, pero que en el 2010 tenía menos de 3 millones, y en 8 años logró duplicar el volumen de turistas, y también tiene un turista que tiene un poder adquisitivo un poco más alto. O sea que lo de Chile es un modelo bastante interesante de poder reposicionarse y de crecimiento de turismo, que, como vimos, es un elemento muy importante dentro del comercio internacional de servicios. Lo de Colombia también es muy interesante, muy atractivo. Colombia recibe la mitad de turistas que Argentina, sin embargo, recibe la misma cantidad de dinero por turismo que Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un gasto por turista, lo que hablamos por estadía, que es un indicador a nivel mundial que se mide y es muy interesante, de $1.600 por estadía de cada turista que llega, mientras que Argentina recibimos un turismo muchísimo más gasolero, de solo $800 por turista. Vamos a ver que si viéramos en el ranking, hay algunos países que reciben 200, 300, $500, que son los más gasoleros, 800, y que bueno, se encuentran en algunos casos. Podemos contar el caso de Ecuador, que es muy interesante, ya que recibe poca cantidad de turistas, pero de un poder adquisitivo muy alto, basado básicamente en Galápagos, o sea, y en lo que es focalizar, que lo vamos a ver más adelante, que es focaliza casi toda su publicidad y su promoción en el mercado norteamericano, y está todo basado para que el norteamericano visite visite Galápagos, y de esa manera poder recaudar más como turismo. O sea, no tengo tantas plazas turísticas, pero sí tengo mucho ingreso por turismo. Por último, me parece muy importante dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, destacar que Sudamérica es la región más injusta del mundo, no es la más pobre, pero sí es la más injusta en distribución del ingreso, y que uno de los objetivos es fomentar el crecimiento, que el turismo ayudaría, bajar la pobreza, pero además reducir la desigualdad. Y el turismo es un gran generador de empleo, es una de las actividades de servicios que más trabajo intensiva, y que a veces en muchos puestos no necesita gran capacitación, que si no se pueden capacitar en corto tiempo. Por lo tanto, el impacto en igualdad y en bajar la pobreza de generar más turismo sería muy importante. Un dato muy importante que queremos recalcar es que si no hay una temporada, si no hay un turismo en el 2021, no podemos hablar de turismos en el 2022, ¿sí? O en el futuro, porque la industria se va a ver muy afectada. Entonces creemos que es muy importante plantear el turismo post-pandemia, o el turismo con pandemia más bien, y hablar de dos cosas: de un nuevo turista, ¿sí? Un nuevo turista que surge por las condiciones de la pandemia, y una nueva oferta hotelera en respuesta a este nuevo turista. Las características más o menos de este nuevo turista son que va a buscar un ambiente más seguro, sano, donde haya higiene y protocolos. Va a viajar en lo que es la seguridad de su auto, ¿sí? Va a evitar lo que es el transporte público, como trenes, aviones o colectivos. Y esto puede lograr impulsar lo que es el turismo interno y el turismo regional. Va a buscar hacer actividades al aire libre, que no tenga tanto contacto con otras personas, y va a calificar lo que son la limpieza y los protocolos en los distintos hoteles o lugares gastronómicos. Lo que la oferta hotelera puede hacer por este turista, lo que queremos nosotros hacer es, bueno, en estos puntos, digamos, primero una digitalización, no solo del check-in y del check-out,
sino de, bueno, todas las herramientas que utilice el hotel para evitar el contacto de las personas con tantos objetos o cosas. Luego un desayuno que antes podemos verlo como un buffet, hoy es una opción un poco más arriesgada, bastante más arriesgada, porque incluiría que la gente esté tocando toda la comida todo el tiempo y la aglomeración de gente en un restaurante. Entonces se apuntaría más a lo que es el room service, para que se lleve directamente a la habitación la comida, pidiéndolo previamente, por ejemplo, y haciéndolo sin cargo. Nuevos amenities, como antes veíamos la crema de enjuague, el champú, el jabón, ahora se van a incluir el alcohol en gel, los barbijos, guantes, etc. Lo que son los espacios comunes, como las piletas, los gimnasios, el spa, se van a manejar con turnos para evitar que se junten muchas personas, y van a estar claramente divididos los espacios para mantener la distancia social entre las personas. Bueno, como conclusiones, hablamos de que creemos que tiene que haber una adaptación a este nuevo turista, como estaba hablando recién, que esto puede generar un aumento del turismo regional, impulsar el turismo regional, y que hay que hacer una especial promoción para esos turistas. Sí, básicamente estamos pensando en que ese turismo que genera mucho para la economía, necesitamos cambiarlo de dos formas, o sea, no solamente atraer más turismo, más turistas, que muchas veces competimos con eso, de atraer más, sino también atacar a otros segmentos, ¿no? Apuntar a otros segmentos, como contamos el ejemplo de Ecuador, o como podría ser ejemplos de Colombia, ¿no? Que tienen un cliente turístico con un poder adquisitivo más alto y que hoy se adapta más a determinadas necesidades. O sea que aumentar el monto significaría también una gran mejora para la economía argentina. Algo que también es un gran signo de pregunta para este escenario, tanto post pandemia o con pandemia, es, bueno, un poco lo que estamos viviendo acá en este gran evento, que es el FIT hecho virtual, con gente de todo el mundo, en donde a lo mejor en otro momento estaríamos pensando de tomarnos avión y no lo hubiéramos pensado virtual, si no se daba esta situación de crisis que nos empujó al futuro, como dicen muchos. Entonces, muchas reuniones de negocio, donde uno viajaba y hablaba 2 horas con una persona físicamente a 700 kilómetros de acá, hoy a lo mejor se va a ir hacia lo virtual. Entonces, en realidad se generan dos grandes signos de preguntas sobre el turismo de negocios, y en eso que veíamos de la composición, a lo mejor va a haber un crecimiento de otros tipos de turismos, ¿no? Que va a tener que ver con salud, con recreación, con lo religioso, y el de negocios a lo mejor se va a ver debilitado, o digamos, de alguna manera se ha reconvertido hacia otro tipo de actividades o de formatos. Y con esto de que la persona va a buscar más estar al aire libre, estar en menos contacto con las personas, se va a impulsar esta tendencia que ya venía creciendo bastante, que es el ecoturismo, con actividades de aventura en la montaña y en el campo. En general creemos que con la pandemia la industria, el mercado turístico cambia las reglas del juego y es una oportunidad para Sudamérica, para países como Argentina, para reinsertarse en ese mercado, en el turismo mundial, y lograr un cambio en los países y, bueno, en el mercado turístico. Bueno, citar eso, para nosotros, esa la gran palabra que queremos, que este reseteo del turismo mundial es para América Latina y para Argentina una gran oportunidad. Y bueno, hablando de oportunidad, no queremos más que agradecerle muchísimo a la gente del siglo XXI, a Carlos Savi, a todos los organizadores, sabemos el esfuerzo que hicieron. Para nosotros, padre e hija, esta es una experiencia increíble, y esperemos que no los hayamos aburrido y que hayamos planteado algún debate interesante. Muchísimas gracias a todos por la participación y por habernos permitido este gran gusto.